Saludos hermanos, aquí estamos nuevamente. Queremos darle la bienvenida a este otro estudio que estamos teniendo aquí con nuestro hermano Roberto. Nosotros disfrutamos estos estudios y nos emocionamos al compartir la palabra y encontrar y descubrir lo que Dios, ¿verdad?, tiene para nosotros. Y algunas de estas cosas nosotros las sabemos, pero nos emocionan como quieren. Ya los decimos, porque como estamos hablando ahorita de que muchas cosas se repiten, pero las cosas que se repiten es para mejorar, para aprenderlas y no olvidarnos de ellas. Pues, eso es lo importante. Estas lecciones se repiten constantemente porque Dios quiere que impregnemos nuestra mente con los principios delineados en estas lecciones para que sepamos, cuando vengan los problemas, que sepamos cómo depender de la palabra. Así es, amén, así es. Y vamos a continuar con el tema, pero vamos a hacer una oración antes de comenzar. Oremos, hermano. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos nuevamente por tu bondad, por guiarnos, Señor, a unirnos aquí para estudiar tu palabra. Tu Espíritu Santo nos ha llamado y queremos pues que tú nos uses y ser solamente un portavoz de lo que tú quieras decir, Señor. Queremos pues que sean bendecidas las personas que escuchen. Pedimos una bendición sobre ellos, cualquier persona que esté escuchando, y queremos que tú tomes nuestras vidas y las transformes para que podamos ser una luz en este mundo oscuro, Padre. Bendícenos y quedamos, Señor, en tu presencia. En nombre de Jesús, amén. Amén. Así estamos hablando acerca de la fe. Pero fe dentro del contexto de la palabra, es creer la palabra de Dios. Y hemos dado ejemplos, ¿verdad? Hemos dado ejemplos bíblicos. Hay mucho, yo creo que casi toda la Biblia, casi toda la palabra, toda la Biblia está llena de ejemplos para que entendamos lo que es la fe. Para entender el concepto de qué pasa cuando nosotros no decidimos ayudar a Dios en el aspecto de lo que Dios tiene planificado. Bueno, el problema está que, primero, que Dios no necesita ayuda. Amén. Él dice, ayúdame, no ayudándome. ¿Por qué? Porque cuando nosotros metemos las narices en las cosas de Dios, entonces nos constituimos piedras de tropiezo. Y Dios no puede hacer aquello que Él quisiera hacer en nosotros y por medio de nosotros, porque nosotros somos un obstáculo para que la cosa se lleve a cabo. Entonces Dios tiene que tener paciencia y esperar en otra ocasión para volver a repetir lo mismo, para ver si esta vez le permitimos que Él y solamente Él haga la cosa. Amén, así es. Y somos nosotros bien tercos, y es una tendencia que tenemos, que queremos solucionar o queremos resolver ciertos asuntos que le tocan a Dios. El cambio, la transformación de nosotros como personas tiene que suceder por el poder de la palabra en nuestras vidas. Exactamente, mira, dice aquí en este libro que estamos usando, que se llama Lecciones de la Fe. Dice, es pues por la palabra de Jehová que todas las cosas fueron creadas. Él dijo la palabra solamente y fue así. La palabra hablada produjo por sí mismo el resultado. Cuando Dios tiene una conversación con Job, Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Y Job se queda callado, porque si yo no te necesité cuando yo creé el universo, ¿qué te hace pensar que te necesito ahora? Así mismo es. Tuvo que traer a Job a razonar y reconocer de que él no podía hacerlo. Él no podía hacer nada. No podía hacer nada.
Entonces se dio cuenta que tenía que depender únicamente y totalmente de Dios, porque Él es el creador de todas las cosas en el aspecto físico y en el aspecto espiritual. Pero a nosotros se nos hace duro entender eso y tercamente creemos que Dios necesita de nuestra ayuda, que es lo que menos Dios necesita, es que le ayudemos. Amén. Así es. Y vamos a pasar la vida entera. Y gracias a Dios que Dios es paciente. Sí. Dios es paciente y sigue trabajando a través de nuestras vidas. Y es a través de esto, del estudio de la palabra, de oración, que poco a poco nos damos cuenta de que, espérate, no soy yo, esto no puede ser yo, tiene que venir del Padre, de la palabra, de lo que Él dice, que se haga una realidad en mi vida. Exactamente. Dice aquí, tal ocurrió en la creación y así ocurrió también en la redención. En la redención curó a los enfermos, echó fuera demonios, calmó la tempestad, limpió a los leprosos, resucitó a los muertos, perdonó los pecados. Todo esto por su palabra. En todo ello también Él dijo y fue hecho. Así es. Qué gran ejemplo tenemos en Jesús. Porque lo vemos, ¿sabes? Él, a través de lo que Él decía, Él decía, paró la tormenta, bueno, como lo dice aquí, paró la tormenta. Su palabra curó la lepra, su palabra levantó a Lázaro, su palabra perdonó pecados, y todo fue a través de lo que Él decía. Exactamente. Entonces, lo que está escrito en la Biblia es lo que Dios dice. Y debemos de creer que lo que está escrito en la Biblia se va a volver realidad, ya sea ahora, mañana, pasado mañana, el otro año, pero que se va a volver realidad, simplemente porque Dios así lo ha dicho. Amén. Entonces no tenemos que discutir absolutamente nada, sino que ser pacientes y no ser tercos como la esposa de Abraham, ¿verdad? Que creyó que podía ayudar a Dios y nos metió en un lío, pero de los rollos más grandes, ¿verdad? Y estamos sufriendo ahora en estos momentos lo que Sara le dijo a su esposo que hiciera. Así es. Y no solamente Sara, pues, tenemos ejemplos como Moisés. Él no escuchó cuando le dijo la palabra, le gritó a la piedra para que le diera agua y le dio. Dios le dijo solamente. Ahora, cuando decidimos hacer a veces somos por nuestras emociones, nos tiramos a hacer cosas que le tocan a Dios y no nos toca a nosotros. Y prácticamente todo le toca a Dios. Y hay he escuchado muchos pastores que dicen, nosotros no necesitamos a Dios para amarrar el cordón de los zapatos. Momento, hasta para eso. No, se necesita. Necesitamos a Dios. Nosotros no podemos amarrarnos los cordones de zapatos sin Dios. Es imposible. Sí, porque él es el que me está dando la habilidad, la respirar, la vida en ese momento que me estoy amarrando los zapatos. Así es. Si no tengo vida, no puedo amarrarme los zapatos. No puedo amarrarme los zapatos. Si yo estoy vivo y respirando, es porque Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Entonces tenemos que ser menos necios. Y dice así. Y Él dice, es el mismo ayer y hoy y mañana y por toda la eternidad. Él es siempre el Creador y hace siempre las cosas por medio de su palabra solamente. Siempre puede hacer las cosas por su palabra. Esa es la característica distintiva de la palabra de Dios, que contiene el poder divino por medio del cual ella misma, la palabra, cumple lo que la misma palabra expresa. ¿Entiendes?
Pero se nos hace muy difícil poder creer que cuando Dios habla, la cosa que Él habla se hace una realidad. Porque eso no es natural. Pues casualmente por eso, porque no es natural, debemos de creerlo, porque solamente Dios puede hacer eso. No hay ninguna criatura. Esa es la diferencia entre la palabra hablada por Dios y la palabra hablada por el hombre. La palabra hablada por Dios tiene poder creativo. La palabra hablada por el hombre no tiene absolutamente nada. Nada. Simplemente decimos la cosa porque se nos vino a la cabeza. Pero si no procedemos a hacer las cosas como las hemos dicho, quedamos como mentirosos. ¿Verdad? Así es. Sí. Es muy cierto. Nosotros, Dios quiere hacer en nuestras vidas lo que Él ha dicho que quiere hacer, que es una vida transformada. Él quiere crear en nosotros una vida santa, una vida que seamos una luz en este mundo. Sí, y eso no lo podemos hacer nosotros. No. El único que puede hacerlo es Dios. Entonces debemos de ser conscientes de que si alguna transformación va a llegar a nuestras vidas, tenemos que permitir que Dios lo haga para que esa transformación sea una realidad en nuestras vidas y que podamos ayudar a nuestros seres queridos para que ellos también se sometan a los principios divinos para que ellos sean transformados. Amén. Y algo difícil que quizás nosotros, cuando Dios nos dice que nuestros pecados son perdonados, cuán difícil se hace a personas creer eso. Sí. Se hace bien difícil a personas todavía cuando Dios dice que tus pecados son perdonados, créele. Pues seguimos, la persona pide el perdón y salen amargados como si Dios no lo hubiera perdonado. Siempre andamos amargos y algo porque pensando que cuando Dios dice tus pecados te son perdonados, tus pecados son perdonados. Amén. Cuando el hombre dice tus pecados te son perdonados, los pecados continúan en esa persona porque el hombre no tiene poder en su palabra para perdonar pecados. Así es. Ya sea que tenga títulos pastorales, maestrías, doctorados, eso no sirve para nada. Tiene que tener poder, el poder creativo que Dios tiene cuando Él dice tus pecados te son perdonados. O cuando Él dice recoge tu lecho, levántate, recoge tu lecho y vete a casa. Exacto. ¿Y qué hace el paralítico? Se levanta, recoge su lecho y se va para la casa. Amén. Glorificando a Dios. Gloria a Dios. Y esa misma palabra, como digo, ese mismo poder, Dios quiere compartirlo, nos está ofreciendo porque Él quiere que nosotros, a través de su palabra, también podamos traer sanidad a los que necesitan sanidad. Bueno, por eso Pero no creemos. Cristo Jesús le dijo a los discípulos, mayores cosas que estas haréis. O sea que nosotros podemos hacer lo mismo que hacía Cristo Jesús, si simplemente usamos sus propias palabras. Porque esas palabras que Cristo Jesús habló tienen el mismo idéntico poder que tenían hace más de 2000 años. Y puede producir lo mismo. Pero tenemos que tener fe. Porque sin fe, nada sucede. Nada se puede hacer, nada. No vamos a hacer nada. Y entonces dice, es por eso que la fe es el conocer que la palabra de Dios hay ese poder, es esperar que la misma palabra hará lo dicho por la palabra.
y depender solamente de esa palabra para la realización de lo dicho. Es conocer que la palabra de Dios, dice, hay poder en la palabra de Dios. Sí. Eso fue. Si yo puedo creer que la palabra de Dios tiene poder y que va a hacer lo que dijo que va a hacer, pero tengo que creerlo. Y la cosa es, estamos tan, como digo, no experimentamos no experimentamos ese poder en el diario vivir. No lo hemos experimentado y a veces cuando vemos algo que sucede, que digo, a veces ni lo creemos porque no estamos no estamos disponibles, no estamos esperando que suceda eso, que no estamos esperando que Dios haga esos milagros y levante y cure y sane emocionalmente, sane físicamente, pero tenemos que, a través de la palabra, el estudio, pues eso va a proveer en nosotros ese creer. Si pasó con Lázaro, puede pasar aquí. Si pasó con la hija de Jairo, puede pasar aquí. Si pasó con... Sí. Puede pasar aquí. Claro que sí. Hoy día puede pasar. Bueno, el Espíritu de Profecía dice que los poderes primitivos de la iglesia van a ser revestidos en la iglesia en los últimos días. O sea que muchas personas van a tener el poder de curar enfermos, de levantar paralíticos, aún de resucitar muertos. Dice que esos poderes van a existir en la iglesia ya cuando llegue casi al final de la jornada. Y entonces, tal vez cuando eso suceda, vamos a tener una fe más sólida. Sí, cuando hablamos de eso también, porque hay personas que desean hacerlo, hacer esos milagros, que quieren, pero todavía tienen un corazón egoísta, o sea, quieren para que sea para su gloria. Sí, ese es un problema. Es un problema. Es bueno desear hacerlo, pero tu corazón tiene que estar en el lugar correcto. En lo correcto, sí. Por eso cuando Cristo Jesús hacía un milagro, lo hacía para la honra y gloria de su Padre, no para su gloria, sino para la honra. Aún siendo hijo de Dios. Aún siendo hijo de Dios, dice que Él hacía las cosas para la honra y gloria de su papá. Y tiene que ser así. Entonces nosotros no podemos ir a hacer una obra de este tipo solamente para que nos miren. Eso fue lo que hizo Pedro. Iba caminando sobre el agua y se volteó para que los amigos lo vieran que lo que estaba haciendo. Y entonces cuando volvió la cara hacia Cristo Jesús, ya no lo pudo ver y se comenzó a hundir. Eso es lo que sucede cuando nosotros hacemos las cosas para nuestra propia gloria. Comenzamos a hundirnos. Y no importa, porque no importa lo que tú digas, porque aún tú declarando que es para la gloria y honra de Dios, pero tú en corazón sabes que es para ti, Dios sabe. Dios sabe, sí. Dios sabe, no hay nada que tú puedas esconder. Tú no puedes esconder tus verdaderos deseos, tus verdaderos motivos de tu corazón. Tú no los puedes esconder ante Dios. Sí. Ante mí sí. A ver, tú me puedes engañar en cualquier momento. Tú dices, wow, yo puedo quedar impresionado. Al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no. A Dios no. A Dios no podemos engañarlo. Por eso, y dice aquí, la enseñanza de la fe es la enseñanza de la naturaleza de la palabra de Dios. Enseñar a las personas a ejercer la fe es enseñarles a esperar que la palabra de Dios haga lo que la palabra dice y depender de ella para el cumplimiento de lo dicho por la misma palabra. Cultivar la fe consiste en fortalecer mediante la práctica la confianza en el poder mismo de la palabra de Dios
para cumplir lo que ella misma pronuncia y la dependencia de la palabra misma para cumplir lo dicho. Así. Eso es fe. Ujú. Y tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que creer que lo que estamos leyendo en la Biblia es verdad. Y que no hay lugar, espacio para la duda. Eso. Y hay una frase que dice, que leíste, es que yo está en inglés, pero es lo de cultivar. Para cultivar la fe se cultiva a través de la práctica o de practicando la confianza en la palabra de Dios. Yo cultivo la fe, la voy creciendo, yo más voy confiando en la palabra de Dios. La palabra de Dios, sí. Y así va creciendo. Pero es creer en la palabra y creer que lo que dice es lo que va a ser. Dice, y la comprensión de lo que la Escritura quiere decir cuando nos urge a la necesidad de cultivar la fe es más esencial que cualquier otro conocimiento a nuestro alcance. ¿Estás tú cultivando fe? Vamos a preguntar. O sea que la fe en la vida espiritual de la persona es sumamente importante. No es un tema adicional. No. Es un tema que debemos de considerarlo tan importante como el aire, como el agua, como la comida. Son importantes, así es la fe. Exacto. Es parte de lo que necesito para poder vivir. Exactamente que sí. Tener vida. Es tener esa fe. Y porque, como digo, a veces decimos que la diferencia entre un ateo y un cristiano, y hemos hablado y lo hemos escuchado de gente en predicaciones y gente hablando de un ateo cuando pierde un ser querido, o una persona que no tiene la fe, pierde un ser querido en comparación a uno que tiene la fe, son totalmente diferentes. En la forma de cómo lidian con la muerte. ¿Sabes? Porque la persona que no tiene la fe no tiene fe, no tiene esa relación, tiende a entrar a un desesperamiento, a desesperarse, es más fácil que caiga en un estado emocional deprimente, una angustia que no sabe, incontrolable, no sabe qué hacer, no encuentra. Al contrario de una persona que tiene fe, que ha cultivado, como dice, ha cultivado fe y conoce que la palabra dice que Dios está contigo en ese momento de dolor y que en un momento esas personas van a resucitar si la persona murió en Cristo Jesús. Entonces, tú puedes decir, no es una alegría, pero estás en paz. Sí. Experimentas una paz que la otra persona no puede experimentar. No puede experimentar, así es. La fe trae paz a nuestras vidas porque sabemos que Dios ha prometido de antemano que todos aquellos que morimos en Cristo Jesús, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, debemos de creer que nuestros seres queridos que están en el cementerio no están muertos, sino que están durmiendo la paz y tranquilidad de Cristo Jesús, y que eventualmente, al sonar de la primera trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Amén. Y eso es algo que, ¿sabes? Un buen ejemplo de lo que es la fe, es creer que eso va a suceder. Porque Él lo dijo, y no solamente Él lo ha dicho, sino que
lo demostró a través de Lázaro, lo demostró a través de Jairo que Él tiene el poder para levantar a una persona de la muerte a la vida. Exactamente. Y por eso debemos de estudiar estas lecciones con una mente abierta, sabiendo que lo que estamos leyendo no es una historia, una historieta de Walt Disney, sino que es la palabra de Dios que nos está diciendo, mira lo que yo puedo hacer por ti. Así que si te muere un ser querido, no te desesperes, sino ten paciencia, y cuando yo regrese a esta tierra, tu ser querido va a volver a la vida. Y esa es una promesa que yo te hago ahora, ¿verdad? Y por eso es que muchas personas, cuando se les muere un ser querido y que aman desesperadamente, pueden soportar la angustia de verlo muerto o verla muerta, porque ahí está la promesa de que no están muertos, sino que están durmiendo y que van a regresar a la vida. Exacto. Y que también no es que va a ser, no es que va a ser algo, un momento alegre, no, va a haber dolor, pero la promesa de que Dios te va a consolar, debe traer, debe darnos ese gozo de que Dios mismo me va a consolar. Sí. Pero tengo que creerlo. No solamente puedo decirlo, sino tengo que creerlo, que Dios me va a dar consuelo. Sí, mira en que el dolor. Cuando un ser humano se muere, el que más sufre es Dios. No nosotros, sino que Dios. Dice que cuando Cristo Jesús escuchó que Lázaro estaba muerto, creo que dice la Biblia que lloró, porque sintió como un ser humano que se había muerto un amigo. Un amigo, exacto. Un amigo querido, el cual él visitaba constantemente. Pero el hecho de que él sabía que él era el camino, la verdad y la vida, lo consolaba, que él podía resucitar. Lo único que necesitaba era que el Padre le concediera el permiso y que le diera el poder para resucitarlo. Porque él no podía resucitarlo independientemente de su Padre. Exacto. ¿Verdad? Porque lo iba a hacer para la honra y gloria de su papá. Entonces él oró, y en la oración que él dijo, le pidió permiso al Padre para que pudiera hacer aquello que él por mí mismo no quería hacer. No es que no podía hacerlo, es que no quería hacerlo. Porque quería darle al Padre la honra y la gloria. Yo pienso que cuando Juan escribe eso, es Juan que escribió y Jesús lloró, él estaba tratando, yo pienso que él estaba tratando de darnos un mensaje al cuerpo de Cristo, a su iglesia, a los creyentes, diciendo que no, ¿sabes? Cuando él lloró por su amigo, ¿sabes? Tengo que recordar que la muerte es algo extraño para Dios. Sí. No es, Dios es vida, Dios es, y cuando llora, él está llorando porque un ser humano no tenía que pasar por esto, no tenía que pasar por la muerte, Sí. pero está sufriendo por causa del pecado. Del pecado. Del pecado. Y él lloró, pienso que por la humanidad completa. Cuando Juan dice, él lloró para darnos sentir que Dios siente por ti, porque somos su creación. Así es, así es. Dios tiene sentimientos más o menos similares a los nuestros, ¿verdad? Y entonces Dios expresa esos sentimientos de una manera peculiar para que nosotros entendamos que Él también sufre cuando un ser humano sufre. Bueno, cuando se cae un gorrioncillo, Dios se da cuenta
de que ese gorrioncillo ya no está en el universo, que Él lo creó no para que muriera, sino para que siguiera viviendo y haciendo la obra que Dios le daba a los gorrioncillos. Amén. Bueno, ya la próxima tenemos que seguir hablando y continuamos hablando acerca de esto. Vamos a ya concluir por hoy. Pero les decir a los hermanos, ¿verdad? Que nos aguantemos, nos agarremos de la palabra, nos agarremos de la palabra de Dios, que nos va a dar, que creamos y que nos va a dar la fuerza, nos va a dar, Dios va a hacer lo que dice que va a hacer. Amén. Que confiemos en eso. Oremos. Eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Padre, por tan bellas palabras que tú nos envías, tan bellos mensajes de consolación, para que sepamos que tú estás con nosotros todos los momentos de nuestra vida y que nunca te olvides de nosotros y que nunca nos abandonarás. Ayúdanos, guíanos y protégenos aún de nosotros mismos. Bendice a nuestros televidentes y a todos aquellos que escuchan y miran estos mensajes que vienen de ti. Bendícenos a todos, a nuestras familias y familiares y a todos nuestros seres queridos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, bendiciones a todos y hasta la próxima. Dios les bendiga.